Camaleón con K, 98.7 MHz, la radio comunitaria en tu FM, la radio con sentido social. Maestras trabajando. Maestras trabajando. Maestras Trabajando es un espacio para que maestros de todos los niveles educativos compartan experiencias pedagógicas en beneficio de la sociedad, donde las familias encuentren apoyo para fortalecer el desarrollo integral de sus hijos. Maestras Trabajando. Maestras trabajando. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué gusto tenerlos nuevamente en nuestro programa de Maestras Trabajando. No olviden suscribirse a nuestro canal, darnos like, seguirnos en nuestra página de Facebook del mismo nombre, Maestras Trabajando, porque este espacio lo hacemos con mucho cariño para beneficiar a toda la sociedad y sobre todo para que nuestros compañeros maestros lo usen para poder compartir todos esos proyectos, eventos, todas las maravillas que hacen en las escuelas y que la sociedad debe conocer. Es bien importante que todos trabajemos de manera corresponsable y colaborativa por el bien de nuestros alumnos y de nuestros hijos. Y hoy estoy muy feliz porque tenemos un programa bien especial con un tema que no hemos abordado y que además, como estamos en septiembre, en el mes de la patria, es una oportunidad excelente para platicar de esa riqueza cultural que nos da identidad como mexicanos y de la cual nos debemos todos sentir bien orgullosos. Y parte de la cultura es la lengua. Entonces, hoy vamos a platicar en especial de la lengua náhuatl. ¿Cómo es que se aprende en las escuelas? ¿Cómo es que se enseña? ¿Desde qué niveles? Y cómo todos podemos colaborar, valorar, conocer, pero también difundir y sobre todo también aprender. Aprender porque no debemos permitir que esta riqueza lingüística muera. Si cuando una lengua ya no la hablan, ya no se escucha, ya no la escriben, perdemos toda la sociedad, porque perdemos toda una concepción de vida, una manera de ver las cosas que nos enriquecen. Recuerden que la diversidad enriquece. Entonces es muy triste que esto suceda, pero es tarea de todos y todos debemos colaborar para que esta lengua indígena, en especial en náhuatl, crezca. Imagínense qué padre que crezca en hablantes, en oyentes, en realizar materiales. Eso sería maravilloso. Depende de nosotros. Y hoy tenemos una maestra, la maestra Diana. Maestra, bienvenida. Muchísimas gracias, buenas tardes y bueno, es un placer estar aquí. Así es, ella es una experta en esa lengua náhuatl, ha trabajado en preescolar y nos va a platicar toda su experiencia. ¿Cómo es que los niños les gusta, ya es su lengua materna o la aprenden en la escuela? Todas esas dudas que los padres de familia nos han hecho favor de hacernos llegar, les trajimos una experta para que nos aclare, nos diga cómo funciona esto de las escuelas indígenas y juntos podamos aprender, pero sobre todo valorar, querer, amar nuestras raíces y sentirnos bien orgullosos de ser mexicanos. Así es. Pues maestra, comience platicándonos primero cómo fue que usted aprendió esta maravillosa lengua. Bueno, yo aprendí cuando decidí estudiar la licenciatura en educación, que no hace mucho. Yo tenía ya una carrera como administradora, entonces siempre quise ser maestra. Así es, pues miren, nunca es tarde para cumplir sus sueños. Y una duda que tenemos algunos maestros es, para estudiar una carrera, por ejemplo, para preescolar indígena o primaria indígena, ¿uno ya tiene que ser hablante de esta lengua nativo? ¿La puede aprender en el camino? ¿Cómo es? No es requisito que se aprenda la lengua o que ya la hable, ¿no? Esta se puede ir aprendiendo en el transcurso. Claro, es difícil, pero no imposible, y a cualquier edad se puede aprender alguna lengua.
Yo quiero decirle a los papás de estos niños, a los mismos papás, mamás, familiares que hablan la lengua náhuatl y que hablan español, que tienen una riqueza impresionante y que tienen la capacidad de aprender cualquier otra lengua. La plasticidad del cerebro al hablar 2 lenguas es increíble. Entonces, yo cada que conozco a una persona que habla el náhuatl, le hago saber esto, ¿no? Puedes hablar el idioma que tú quieras, la lengua que tú desees, porque ya tienes esa facilidad de hablar las 2 lenguas desde chiquitos, desde pequeños. Y bueno, es muy linda la lengua náhuatl, es impresionante, es una de las lenguas más habladas en México, muy valoradas también. Recordemos, por ejemplo, el general Emiliano Zapata hablaba náhuatl. Están sus escritos en náhuatl y qué importante, me agrada muchísimo este programa porque precisamente se trata de eso. Una persona que aprende la lengua náhuatl tiene la responsabilidad de hacerlo saber y a todos los hablantes que le den mucha difusión, que le pongan mucho ánimo para que no se pierda esta lengua. Así es, entonces es importante invitar a todas las personas que nos ven, que están pensando en estudiar una licenciatura en primaria o preescolar para lengua indígena y que a veces creemos que no podemos estudiarla porque no somos hablantes de la lengua. Entonces, eso no es una limitante. Anímense y mientras uno esté dispuesto a aprender, lo vamos a ir adquiriendo. Y qué padre, porque puedo, aparte de estudiar una licenciatura, aprendo otra lengua. Entonces, doble beneficio. Así es, así es. Uh-huh. Y esto que comenta la maestra Diana, de que hay algunas personas que hablan el náhuatl, hablan español, a veces ya dejan el náhuatl en segundo término, ¿no? O les da pena, o como pues o no muchas personas lo hablan, a lo mejor otras ya no les entienden. Qué importante invitar a esas personas a que lo sigan hablando. Sí. Esta parte del desplazamiento de la lengua se ha originado porque nos hemos encargado de decirle a la gente, a veces sin lenguaje, pero con otro tipo de lenguaje, que su lengua no vale, que su lengua no sirve. Entonces estas personas optan por dejar de hablarlo en los lugares públicos, pero lo siguen hablando en su casa, en el molino, en la tortillería, con los abuelos, con los tíos. Pero se debe a esta discriminación que han sufrido y que siguen sufriendo al escucharlos hablar, ¿no? O sea, hay personas que los miran, los escuchan y de inmediato los catalogan como indios. Entonces, la gente ha preferido dejar de hablarlo. Así es, y este fenómeno es preocupante y triste, y también invitarlos a que si lo hablan, enséñenle a sus niños. Cuando uno aprende desde niño, como decía la maestra, no hay límites, nuestro cerebro está capacitado para aprender, no hay límites. Qué padre que desde el niño lo puedas aprender y entonces ya tienes una herramienta más en la vida. Y eso también no podemos cerrar los ojos o minimizar otro problema que es muy importante en nuestro país. Estaba leyendo un artículo donde desafortunadamente somos una sociedad que discrimina, elitista, ¿no? Nos da por qué decir, es que acá un grupo privilegiado y todos los demás ya no pueden tener acceso a estos privilegios. Y entonces creemos que la gente que tiene esos privilegios tiene ciertas características físicas, y entre ellas pues hablan el español. No puedes pertenecer a este grupo elitista si tú hablas otra cosa, si tienes otras características, si no te comportas de esta manera. Entonces, eso está en todos nosotros. Como maestros, tenemos que sembrar en nuestros alumnos esa semillita. Primero, el interés por conocer estas lenguas. Qué importante que desde preescolar, aunque no estemos en el medio indígena, estemos trabajando proyectos que incorporen esas lenguas para decirles, miren niños, hay otra manera de hablar, papás hay otro, y es maravilloso aprenderla. Claro, porque
sobre todo en esta actualidad que estamos viviendo, o sea, la diversidad se encuentra en todos lados. O sea, hay escuelas céntricas, urbanas, que tienen varios niños que hablan otras lenguas, el náhuatl, el mixteco, el zapoteco. O sea, no es exclusivo de las comunidades rurales o de comunidades indígenas, sino que la gente que se está desplazando, que se está moviendo, que está migrando, pues esos niños tienen que llegar a la escuela y llegan y la maestra debe darse cuenta por qué el niño está calladito, por qué el niño no habla, por qué el niño no participa. Pues a lo mejor porque no habla español, porque su lengua materna es otra. Entonces es importantísimo conocer a sus alumnos, conocer a su grupo, detectar las lenguas originarias que hay ahí y trabajar desde la diversidad, buscar materiales. Hay muchos materiales en internet, en las bibliotecas, la misma escuela debe de tener esos materiales en lenguas originarias. Así es, qué triste, imagínense que un pequeñito que es hablante del náhuatl, en este caso, llegue a la escuela y no encuentre un proyecto o una experiencia que lo haga ver esa lengua a lo mejor escrita, no escucha que otros lo hablen, entonces que no pueda tener acceso a enriquecer más su lenguaje a través de estas experiencias. Cuando recuerden que la Constitución dice muy claro que los niños deben de recibir educación en su lengua materna. Entonces, maestros, hay que ponernos las pilas. Papás también, hay que aprender, valorar y sobre todo darles lo que se merecen a estas lenguas, ¿no? La cultura. Por eso la nueva escuela mexicana es fabulosa, porque se trata de rescatar todo esto que nos hace ser mexicanos, conocimientos ancestrales de comunidades, eso que a lo mejor las abuelitas saben y va pasando de generación en generación. Y a veces desdeñamos pensando que esos conocimientos no son útiles y nos estamos perdiendo de eso, incluida la lengua. Entonces, y a mí maestra, me motiva mucho esto de que también los adultos, si no lo sabemos, no es tarde, podemos aprenderla. No sé si nos hubiera como algún tip dónde, porque a veces decimos, sí quiero aprender, pero no encontramos dónde. Claro, en internet hay hay videos de cantos en náhuatl, hay programas también de lengua náhuatl, hay muchísimos diccionarios. Deben de saber que la lengua náhuatl, como cualquier otra lengua, tiene sus variantes. Entonces, aquí en Morelos, por ejemplo, tenemos la variante de Cuentepec, que es de Temisco, la variante de Puente de Ixtla, la variante de Hueyapan, la variante de Aguatepec, Ocotepec, y luego tenemos muy cerca la variante de la Ciudad de México, ya las afueras. De Xochimilco, por ejemplo. Así es. Sí cambia un poquito, pero sí llega a entenderse. Ajá. Yo tengo algunos diccionarios porque tenemos el náhuatl clásico. Es muy hermoso cuando uno lo ve escrito, pero se puede entender las otras variantes. Tenemos libros, tenemos cuentos. Bueno, de hecho tenemos muchas palabras en español que provienen del náhuatl. Así es. Ajá, que no conocemos o que lo olvidamos, que lo hemos desvalorizado tanto que hemos olvidado muchas palabras que usamos a diario provienen del náhuatl. Así es, maestra. Y platíquenos ya en el ámbito laboral, en un preescolar, por ejemplo, indígena, ¿los niños reciben la clase en lengua o reciben la clase en español? Como usted mencionaba hace un momento, pues la ley nos dice que el niño debe de recibir la educación en su lengua materna y en español como segunda lengua. Deben de llevar un taller de español, pero lo primero es recibir la educación en su propia lengua, en su lengua materna. Claro, eso está escrito. Ahora, yéndonos a la realidad, ya en un preescolar, pues va a depender mucho de la maestra. Mucho de la maestra. Si la docente es de la comunidad,
si conoce la variante, si conoce a los alumnos, si son sus vecinos o conoce a los papás, pues va a ser sencillo. Uno dijera que pareciera sencillo, pero recordando otra vez estos procesos de discriminación que ha llevado todos estos 500 años, a veces los mismos docentes prefieren dar la clase en español y solamente decirles, los lunes tienen que venir con su vestimenta originaria para los honores. Y a lo mejor vamos a cantar un cantito o el himno nacional en náhuatl. Pero tal como lo dice la ley, toda la clase en su lengua materna y después un taller de español no se lleva a cabo todavía. Estamos trabajando mucho en eso y es algo que la UPN, en este caso, en mi caso, fue muy enfática, ¿no? O sea, los docentes deben de trabajar en la lengua materna de los niños, los que son en náhuatl, los que son en purépecha, los que son en zapoteco, los que son en mixteco, los que están en maya. Todos los niños deben de trabajar y aprender primero en su lengua materna, lograr esas competencias, ¿no? No solamente que lo hablen, en casa sí lo hablan, pero no lo saben escribir, no lo saben leer, no pueden realizar un escrito. Así es, y qué importante entonces trabajar también con la familia, ¿no? Porque a lo mejor, y ahorita nos va a explicar un poco más, a lo mejor el niño es hablante de la lengua, sus papás también, pero ¿ha dado casos donde no le escriben, solo le hablan y no le escriben? Muchos, la mayoría de los casos. En el centro de Cuernavaca hay una escuela donde estuve también ahí trabajando y yo trataba siempre de platicar con las mamás. Estas mamás son las señoras que venden estas artesanías, pulseritas, collares en el Zócalo. Yo les hablaba en náhuatl y ellas se quedaban muy sorprendidas de verme hablando en náhuatl. Y les decía yo, tienes que aprender a escribirlo. Y le mostraba así una hoja, mira, así se escriben los colores, así se escriben los números. Y quedaban muy sorprendidas. Decían, oh, sí, es mi lengua. O sea, de verdad, se requiere tanto valor que la gente sepa que nosotros valoramos su lengua, que hay libros, que hay poesía, que hay música en esa lengua, ¿no? Es bien bonito llegar al salón y darles el saludo a los niños en otras lenguas. Yo lo hacía, claro, en náhuatl, en español, en inglés, y los niños responden en inglés, responden en español, y los que conocen la lengua náhuatl responden en náhuatl. Y así solito va saliendo. Después lo escuchaba cantando en náhuatl. Claro, estas prácticas sociales del lenguaje, ¿no? Debe ser una realidad, no es aprender de manera mecánica, sino en los contextos, cómo aprendemos estas lenguas y sobre todo también aprender a quererlas. Y qué padre entonces también trabajar con las familias para que ellos aprendan, porque por alguna razón no tuvieron ese acceso a la lectoescritura. La hablan, oralidad, pero no la lectoescritura. Entonces qué padre que también sea ese centro educativo una puerta y para que también se interesen en la lectoescritura. Una de estas mamás que yo le mostraba mis cuadernos con mis apuntes, me dijo así, maestra, enséñame a escribirla. O sea, de verdad es bien lindo. Y yo sé que las mamás quieren, yo sé que los papás quieren aprender a escribirla porque es su lengua, es con lo que se identifican, es con lo que sueñan, es con lo que piensan, es su lengua materna. El español lo usan, claro, para ir al mercado, para ir a la central camionera, ¿no? Para hacer una compraventa o algo con nosotros los que hablamos español. Pero en su casa, en su comunidad, en sus reuniones, hablan náhuatl. Perfecto. Y aquí la maestra Diana además viene bien preparada porque nos va a enseñar unas cosas fáciles para que nosotros también empecemos a adentrarnos en ese mundo y no nada más digamos, sí, qué importante, pero no la conocemos, no sabemos decir nada. Y también qué importante que sea parte de la oferta educativa, ¿no? Que las escuelas también sea parte de la currícula, de los contenidos. Eso es maravilloso. Así es. Bueno, pues miren, traigo aquí nada más del 1 al 10.
Bueno, cabe resaltar que la numeración de la lengua náhuatl es vigesimal, no es decimal, es vigesimal, o sea que es del 1 al 20 y se va contando de 20 en 20 ya después, ¿no? Pero aquí tengo, por ejemplo, el 1, 2. Muy bien, pues vamos a contarles, vean, del 1 al 10 sería C, Ome, Yey, Nahui, Macuili, Chicuacen, Chicome, Chicyey, Chicnahui, Matlactli. Ahí es hasta el 10, porque después del 10 al 14 se junta el Matlactli Huanse, 11, Matlactli Huanome, 12, Matlactli Huanyey, 13, Matlactli Huanahui, 14, y el 15 ya se dice Caxtoli. Y después va del 15 más 1, Caxtoli Huanse, 16, Caxtoli Huanome, 17, Caxtoli Huanyey, 18, Caxtoli Huanahui, 19, y el número muy importante en náhuatl es el 20, que se llama Sempoali. Perfecto, maestra, y además me da gusto saber que sí hay materiales. Bueno, ya con la internet y con todo el acceso a la información que tenemos, también ya no podemos decir no sabemos, no tenemos, cuando ya la tecnología nos acerca a todo, no hay imposible. Así es. Es cuestión de actitud. Entonces, buscar estos materiales que sí los hay. Sí los hay. Hay, por ejemplo, esta canción que identifica a México en todo el mundo, que es la de La Llorona. Está en náhuatl, está hermosísima, es una canción para pequeños y para grandes, pero también está, por ejemplo, los pececitos del agua, el pececito que sale de la fuente, también está en náhuatl. Está un villancico de Navidad, los peces que beben en el río, que beben y beben, también está en náhuatl. La cultura popular también. La bacalola también está en internet, en náhuatl. Y hay muchísimas formas de aprender. El canto de los elefantes, que el elefante se columpiaba en la tela de una araña, nos ayuda mucho para que los niños aprendan a contar los números, ¿no? Claro. Porque empezamos con un elefante, luego 2, luego 3 y podemos llegar hasta los números que sean. Tenemos también los colores, y le decía yo de las palabras que usamos a diario y que provienen del náhuatl, y me acuerdo mucho del Iztac, de la mujer dormida, ¿no? La Iztaccíhuatl, porque Iztac es blanco y Cíhuatl es mujer. La mujer vestida de blanco. Y tenemos también, por ejemplo, Iztacalco, que es un lugar como de sal, porque Iztac proviene en náhuatl de sal, entonces la sal blanca. Xochitl, que significa flor, y usamos Xochitl para denominar las flores, ¿no? De Xochitl nardo, Xochitl bugambilia, Xochitl, todo esto, nuestras flores. Yautic para el color azul, aquí es Ayopali para el naranja, Xoxotic para el verde, Achichiltic para el rosa, Costic para el amarillo, Chichiltic para el rojo, Tliltic para el negro. Conociendo un poquito de animales, como por ejemplo decir mi perrito es negro, pues ya decimos Nochichiton Tliltic, mi perrito negro. Conociendo también las palabras de los animales, podemos ya tener nosotros nuestras propias oraciones, ¿no? Y que los niños nos platiquen cómo es tu perrito, cómo es tu gato, cómo son tus flores, cómo es tu casa. Entonces, hay muchas formas de que los niños aprendan a escribirlo, porque ya lo hablan. Ya lo hablan. Yo en la primaria, cuando un niño me dijo que hablaba náhuatl, yo para comprobar le dije, ¿cómo le dices a tu mamá cuando te quieres dormir? Y me dice, Nana, Cochi. Sí, que se quería dormir. Entonces sí te creo que hablas náhuatl. Sí, los niños no lo hablan como cuando uno lo aprende, ¿no? Porque uno quiere aprender que el artículo, el verbo, el sustantivo, el tiempo pasado, es un poquito más complejo, pero sí se puede.
Bueno, yo lo estoy todavía aprendiendo, no soy nahuablante, cuando estoy con mis compañeros nahuablantes, claro, me llevan una gran distancia, pero amo esta lengua, Claro. eso sí, la amo, me encanta, y yo a donde me paro, les hago yo ahí una clase de náhuatl a todos. Y la velocidad con la que lo hablan, ¿no? Es cuando uno Sí. que quiere Sí. aprender inglés, No, uno dice, así. ya lo hablo, pero un No. nativo, pues habla 1000 por hora y uno lento. Sí, yo despacio, yo les decía a una amiga, si me hablas despacito sí te entiendo, si me hablas así de rápido ya nada más te entiendo lo último. Pero náhuatl es muy lindo porque ya tenemos las palabras. Tenemos, por ejemplo, el papalote, el aguacate, el chocolate, el jitomate, todo eso proviene del náhuatl y es bien fácil. Y Claro. uno dice, ¿sí es cierto? Sí, ya lo asociamos. Ajá. Sí. Yo sigo invitando, sobre todo a las docentes, que no se olviden del compromiso que hicimos en la universidad. Ese compromiso de valorar las lenguas originarias, de enfocarnos en los pequeños para que la aprendan a leerla, a escribirla, y que los papás se sientan orgullosos de su lengua. Que nunca se avergüencen de hablar una lengua originaria. Nunca decirles a las personas que hablan un dialecto, porque no es un dialecto, es una lengua porque contiene todas las especificaciones que se requiere para una lengua. Entonces, es una lengua, es un lenguaje, es un idioma, no es un dialecto, y tiene el mismo valor que el español, que el inglés, que el francés, que el portugués. Claro. Entonces es una riqueza enorme de nuestro México, estas lenguas. Así es, así es. Pues qué maravilla. Y maestra, ¿usted nos da clases particulares? Yo sueño con estar ya con mis alumnos y poderles dar sus clases y hacerles sentir este amor por la lengua náhuatl. Todavía sigo aprendiendo, pero cuando me inviten aquí, pues aquí vengo con mucho gusto. Claro que sí, pues le agradecemos mucho pues esta explicación también. Entre más conoce uno, más lo valora, más quiere saber más te interesas por aprender, y qué importante rescatar lo nuestro, darle el valor, sentir orgullo en lugar de que le digan, no digas, no hables así, eso no se dice, al contrario, decirle, a ver, enséñame, yo también quiero aprender. Entonces ya el niño se da Sí. cuenta, lo que digo es valioso, Así les es. gusta a los demás, Así es. tiene aceptación, y eso también depende mucho de la actitud de los maestros. Así que, compañeros maestros, si tenemos en nuestras aulas algún niño hablante de náhuatl, hay que usar esa riqueza, hay que aprender, hay que darles estas experiencias de vida y compartirlos con los niños que no saben, con los Así papás es. que no saben. Ujú. Imagínense que podamos juntos aprender. Así es, tengo aquí este libro que me prestó la universidad. Es el método de náhuatl para principiantes. Este libro debe de estar en todas las escuelas donde se habla náhuatl, porque aquí viene la manera para enseñarlo. Perfecto, Entonces es un ejemplo de que sí hay materiales. perfecto. Está en el variante de Cuentepec. Si nos damos cuenta, es fácil distinguirlo porque usan la K. Ajá. El náhuatl clásico usa la C. Estas variantes también usan la W y el clásico usa la H. Ujú. Entonces, no hay pretexto, materiales sí hay, solo falta que haya interés. Así es, y además qué maravilla que no nada más hay materiales para aprender la lengua, sino para enseñarla, ¿no? Porque los maestros también no están solos, tienen materiales con la didáctica necesaria para poder, con los métodos correctos, enseñar a sus alumnos. Así es. Sí, no hay pretexto. Es un método, no es estar buscando también. Claro, los cantos nos sirven, pero es un ratito, ¿verdad? Para estar ahí
platicando con los niños, pero hay un método, se tiene que seguir una regla como cualquier Claro, lengua. sobre todo en niveles ya de primaria, ¿no? Así es, sí. Ya también hay que alcanzar un contenido, un currículo, y hay Sí. que cumplir con ello. Sí, acá tengo por ejemplo este libro de poesía, está muy bonito, pero este libro tiene la variante de Ocotepec. Ujú. Están las poesías muy bonitas. La lengua náhuatl se le conoce como una lengua muy suave, muy tierna, no es nada agresiva, es esta palabra que usamos de apapachar, que significa abrazar con el alma. Ajá. Ni siquiera es abrazarte con el cuerpo, no, es con el alma, o sea, te estoy sintiendo, te estoy extrañando. Entonces, la poesía en náhuatl es muy bonita. Tengo otro libro también acá, este es de la Ciudad de México, del Milpa Alta, del centro de Milpa Alta. Y bueno, la poesía de Miguel León Portilla de Cuando muere una lengua, ¿verdad? Que no nos suceda esto con nuestras Así lenguas, cuidarlas. Sí, de nosotros depende, de todos depende. Que esto tan triste, pues no suceda, no sea parte de nuestra historia nunca más. Que Así algo de este enriquecimiento cultural lo dejemos perder. No puede ser. Es una obligación Claro. que tenemos todos los mexicanos, y cuando uno se da cuenta que los extranjeros vienen y aprenden la lengua y se la llevan y la presumen en otros lugares del mundo, dice uno, pero ¿por qué? ¿Por qué les interesa? Pues porque es muy importante, porque tiene un valor increíble y porque nosotros, como aquí la tenemos, como muchos no le dan ese valor, pues no le damos importancia, pero el náhuatl es muy valorado en el mundo. Así es, así es. A veces da pena que mejor los extranjeros sepan más hasta de historia, Así de es, sí, nuestros sí, museos, sí, están súper interesados en la cultura y Sí. nos ganan. A veces nos ganan, saben más que nosotros, entonces también hay que trabajar en eso. Yo a toda la gente le pregunto, a toda la gente que conozco de aquí, que voy conociendo poquito a poquito, ¿ya visitaste el Jardín Borda? ¿Ya visitaste el Jardín Etnobotánico? ¿Ya visitaste el Palacio de Cortes, que ahora tiene ya otro nombre, el Museo de los Pueblos de Morelos, me Ujú, parece? sí. Porque no es posible que vivas aquí y no los conozcas, Y que ya tienes está que abierto. conocerlos. Sí. Ya está abierto y que además a veces no es caro. No, Son no. a veces hasta gratuitos, eventos gratuitos, y a veces son entradas con un costo simbólico y no lo usamos porque ya es un problema cultural. No es de que esté muy caro y no tenemos acceso. No es parte de nuestra rutina en general acercarnos al arte, y menos a veces al arte prehispánico. Sí, Qué pero importante. es también esta labor del docente Sí. con sus alumnos. Así es, maestra, pues nos deja gran compromiso, nos vamos a portar bien, todos queremos aprender y sobre todo, pues esta convicción de que tenemos todos que colaborar para valorar y difundir esta riqueza que tenemos todos los mexicanos como país. Y este mes de septiembre, pues más contentos, no nada más se trata de dar el grito y vestirnos verde, blanco y rojo, sino nuestra actitud, cambiarla, y somos nosotros quienes vamos a engrandecer este país con nuestras acciones, con nuestro trabajo, con el trato que le damos a los demás. Así es, somos mexicanos y hay que demostrarlo con lo verdaderamente valioso, con lo que hacemos todos los días, con la lucha, con el esfuerzo, y aprovechar estos días. Cuando gusten, aquí estoy encantada. Así es, pues muchas gracias, maestra Diana. Y pues nos quedamos con este compromiso de valorar, aprender y aportar a la difusión de esta maravillosa lengua náhuatl. Ahí si tenemos dudas, si los papás tienen dudas, comuníquense al programa y les vamos a pasar a la maestra las dudas que tengan, y próximamente se las estaremos resolviendo. Entonces les agradecemos mucho el habernos acompañado. No se pierdan las demás emisiones porque vamos a seguir trabajando en beneficio de la sociedad. Y recuerda, maestro, que si tienes algo que compartir, este espacio es para ti. Nos vemos en la próxima emisión de Maestras Trabajando. Hola amiguitos, ¿cómo están? En esta ocasión te invitamos a suscribirte al canal Maestras Trabajando. Te divertirás y aprenderás muchas
un pequeño en edad preescolar y no sabes cómo apoyarlo? Te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube Maestras Trabajando, en donde recibirás consejos, tips, estrategias y muchas maneras de poder apoyar a tu pequeño. ¡Te esperamos! Recuerda, Maestras Trabajando, dale clic a la campanita. Maestras Trabajando. Maestras trabajando. Llegamos al final de este programa Maestras Trabajando, el espacio donde maestros de todos los niveles educativos comparten experiencias pedagógicas en beneficio de la sociedad. Aquí las familias encuentran apoyo para fortalecer el desarrollo integral de sus hijos. Nos vemos en el próximo programa Maestras Trabajando. Maestras trabajando. Camaleón con K, 98.7 MHz, la radio comunitaria en tu FM, la radio con sentido social.